Sí, Rodolfo, nosotros ahora nos encontramos en el interior de un consultorio odontológico y vamos a dialogar con la odontóloga Pilar Ibarra y con ella vamos a conocer en principio cuáles son las resoluciones, cómo se comenzaría a trabajar preventivamente en cuanto a los turnos, en cuanto a la atención a los pacientes por parte de los odontólogos, a partir, por supuesto, de una cantidad de cuestiones que hay que tener en cuenta. Muy buenos días, Pilar. Y bueno, ¿qué se puede decir en este contexto y ustedes cómo se estarían preparando? Bueno, hola, buenos días, gracias por la posibilidad. Es que si puedo salvar a mis pacientes, les mando un beso que los extraño un montón. Bueno, a ver, odontología es una de las áreas de la salud donde estamos más expuestos porque se generan muchos aerosoles con el uso del instrumental rotatorio y trabajamos a distancias muy cortitas del paciente, estamos a unos poquitos centímetros para poder ver y poder manipular los instrumentos. Esto hace que a partir de la declaración de las medidas de aislamiento estamos limitados a atender únicamente casos de urgencias en determinados casos y en lo posible haciendo una previa entrevista telefónica para evacuar las dudas que puedan resolverse desde casa o desde el teléfono para evitar la concurrencia de pacientes al consultorio y dejar para el consultorio aquellos casos que realmente no tenemos otra opción más que la de intervenir en el sillón odontológico. Se generó mucha expectativa a raíz del anuncio de que íbamos a poder atender a partir del lunes. Esto quiero desmentirlo, en realidad no es así. Seguimos habilitados únicamente para atender urgencias. Y desde ayer tenemos un protocolo, que era lo que estábamos esperando para poder saber en qué contexto manejarnos, que es incluso mucho más restrictivo de lo que estábamos haciendo hasta este protocolo. Las recomendaciones que tenemos son, bueno, usar el kit para ver, que es todo descartable. Al paciente también se le deben brindar elementos de protección. Deben estar también cubiertos quienes sean asistentes dentales o secretarias con los mismos niveles de protección, porque todos estamos en contacto. Nos recomiendan no usar el torno, la turbina, no usar el aparato que es para hacer limpiezas y tampoco usar la jeringa triple, que es la pistolita que tira agua y viento. Por tanto, la atención que podemos realizar es muy acotada porque prácticamente cualquier intervención odontológica requiere del uso de instrumental rotatorio. En caso que la emergencia lo amerite y sea necesario, porque muchas veces no podemos hacer otra cosa, debemos ventilar los ambientes por al menos 3 horas luego de haber atendido al paciente y no trabajar más de 5 horas diarias. En este contexto es prácticamente un paciente por día y se terminó, a lo sumo uno a la mañana y otro a la tarde y terminó la atención. Por eso es importante que esto se sepa, este nuevo protocolo que implica cubrir el sillón, hay que vaciar los consultorios de cualquier elemento que no sea exclusivamente necesario, incluso el título universitario debería ser removido de la pared. Yo hoy lo dejé porque, venían y quería que esté puesto, pero incluso hay que sacarlo. No puede quedar ningún elemento en la sala de espera que no sea absolutamente necesario, sacar revistas, sacar adornos, sacar cuadros, mesita, velador, nada, tiene que estar totalmente vacío el espacio. Debemos cubrir todas las superficies con un papel tipo film o una funda descartable, cubrir las mangueras de los instrumentos que no son, los plásticos que no son esterilizables, desde luego tener todo estéril como hasta ahora, limitar la práctica a uno o dos casos por día, en el mejor de los casos. Y en cuanto a los costos, Pilar, porque mencionabas esto del material descartable, ¿cómo sería el funcionamiento en ese sentido? Sobre todo a partir de la cobertura que pueden realizar las obras sociales, y eso incluiría también por parte del paciente y su cobertura con la obra social, ¿o esto todavía no está analizado? Bien, en eso se está trabajando. Actualmente tenemos un nuevo código que incluye el nuevo protocolo de bioseguridad.
Lo que me parece importante destacar es que este protocolo que ha generado tantas controversias no es únicamente el camisolín y la bata, es todo lo que hay que hacer, es todo el tiempo que lleva a preparar el consultorio, antes y después, y todas las medidas extras que hay que tomar, que por supuesto encarecen la práctica odontológica. Como esto es una situación nueva, los aranceles que teníamos hasta ahora contemplaban un módulo de bioseguridad que incluía un barbijo, un par de guantes y no mucho más. En este nuevo contexto es que fue necesario crear un nuevo código para poder abarcar este protocolo que tenemos que hacer cada vez que venimos al consultorio, con cada paciente. Los odontólogos que por ahí hacen cirugías, quienes hacen cirugías de implantes o terceros molares retenidos, que por ahí están más familiarizados con el área quirúrgica, están más familiarizados con estas medidas. Quienes no hacemos esa parte de la odontología, implica encarecer un montón los costos porque, bueno, lógicamente esto tiene un valor. Actualmente les estamos pidiendo ver a los afiliados de obras sociales, quienes tenemos obra social, exigirle a las obras sociales que tomen ese código y que lo incluyan dentro de su cartilla de prácticas que tienen autorizadas. Porque en este momento este protocolo de bioseguridad no está incluido, salvo por muy pocas obras sociales, como si fuera un tratamiento de, por decir un ejemplo, una ortodoncia, que no entra por obra social. Entonces eso es particular. Y acá está pasando lo mismo. Como este protocolo no lo están acatando, no lo están cubriendo. Y los odontólogos no podemos hacerle frente a un avío que cuesta entre 1.500 y 2.000 pesos por paciente, por cada vez que venga un paciente al sillón. Actualmente, las obras sociales, algunas pagarán un poco más, algunas pagan un poco menos, pero estamos hablando de que el valor de la consulta es el de un combo en una casa de comidas rápidas. Eso es más o menos lo que están pagando de acá a 3-4 meses, 120, 190 días de demora. Entonces, nosotros no podemos hacerle frente al encarecimiento que ha sufrido nuestra práctica. Los odontólogos somos los que más ganas tenemos de volver a trabajar. Estamos hace un mes sin trabajar, sin que nos ingrese dinero, sobre todo quienes estamos en la práctica privada exclusivamente, quienes tenemos secretarias, tenemos un montón de gastos fijos, pagar alquileres, matrícula, caja, demás impuestos. Entonces hace muy difícil el abordar también este costo y asumirlo por parte de nosotros, realmente no está siendo viable. No podemos retasear en bioseguridad, y eso es algo importantísimo que tenemos que tener claro. Este protocolo llegó para quedarse y no podemos retasear en esto es fundamental, porque los odontólogos podemos ser vectores de enfermedades a nuestra familia, a la familia de los pacientes, a nuestra comunidad, si no estamos trabajando en condiciones seguras. Entonces, esto no es un capricho, no es una expresión de oportunismo, como se ha dicho. Me parece también que, injusto para los pacientes, quienes pagamos obras sociales, pagamos un montón de plata por mes y no podemos ir al dentista en condiciones seguras. Entonces me parece que ahí también hay que exigir y ponernos firme como ciudadanos, como profesionales, como comunidad, para poder garantizar prácticas que sean seguras para nosotros y para nuestra comunidad. Pilar, ¿y qué debe tener en cuenta el paciente al momento de llegar al consultorio? Bien, bueno, primero vamos a hacer una entrevista telefónica. Yo me manejo mucho por las redes, por Instagram, por WhatsApp. Entonces, primero converso con el paciente y trato de recabar la mayor información posible para, en la medida que se pueda, evitar la visita al consultorio. Cualquier situación que pase en la boca es importante y requiere atención, sin dudas. Pero estamos en un contexto de una epidemia, en un momento en que se nos está pidiendo únicamente atender casos urgentes y postergar todos aquellos que podamos, al menos 20 días más, hasta que tengamos un poco más de certeza sobre qué está pasando. Entonces, muchas veces, conversando con el paciente por vía telefónica, podemos evacuar dudas, aliviar la ansiedad que genera tener un problema en la boca, y muchas veces podemos postergarlo hasta que sea más seguro atender o más cómodo para todos. En aquellos casos que el paciente requiera, que luego de la conversación el paciente requiera atención, coordinamos un horario. El paciente debe llegar desde su casa, en lo posible recién bañado, colocarse el cubrebocas hasta el momento de ingresar al consultorio
Y una vez acá adentro se activa todo un protocolo para, ponerle botita, ponerle cofia, el lavado de manos, debe hacerlo 1 o 2 veces antes de sentarse en el sillón. Incluso hasta se recomienda que traiga su propia virome para que no use la del consultorio. Un montón de cosas con las que nos estamos empezando también a familiarizar nosotros, porque bueno, es totalmente nuevo para todos. Como les digo, la atención es únicamente en casos de urgencias que no podemos postergarlo. Tenemos muchos pacientes que han quedado en tratamientos interrumpidos. Los pacientes de ortodoncia, de ortopedia, están hace un mes sin tener controles. Pacientes que han quedado con prótesis empezadas y no las pudimos entregar, no pudimos terminarlas. Un montón de cosas que han quedado en el camino. De a poquito yo creo que vamos a tener que empezar a darle solución a estos casos en los pacientes, sobre todo los que sabemos que requieren un control más cercano. Tratando de extremar las medidas de seguridad, espaciando tanto como sea posible entre paciente y paciente. Esperando que todo se resuelva pronto.